Muy buenas tardes. Primero que todo, pues los agradecimientos de rigor. Quiero agradecer especialmente al Colegio de Abogados, a la Comisión de esta Corporación de Derecho Administrativo, la invitación que me han formulado pues para reflexionar el día de hoy sobre algunos temas concernientes al control de la discrecionalidad y en particular pues a mi amigo don Aldo Milano, que entiendo que preside la Comisión de Derecho Administrativo y quien fue el que me cursó la invitación. Bueno, habida cuenta que el tiempo siempre es enemigo de las exposiciones largas, yo pues les voy a conversar brevemente algunas ideas, algunas pinceladas sobre el tema del control de la discrecionalidad, tanto administrativa como política. Empiezo por recordar una frase de un jurista alemán, Hans Huber, que la pronunció en 1953, diciendo que la discrecionalidad administrativa, en particular se refería a esta, es el caballo de Troya del Estado de Derecho. En otras palabras, lo que nos sugería Huber es que la discrecionalidad administrativa puede transformarse eventualmente, si no es esa discrecionalidad legítima o, digámoslo, regular, puede transformarse en la quinta columna o en el germen de la propia destrucción del Estado de Derecho, porque de alguna manera, cuando la discrecionalidad no discurre por los cauces por los cuales debe hacerlo, puede eventualmente degenerar en la arbitrariedad y, como ustedes saben, pues la injusticia no es derecho y la arbitrariedad no es derecho, y desde ese punto de vista precisamente se convierte en un cáncer que puede carcomer ese tejido sano representado por ese entramado regulativo que deriva del principio de la supremacía de la ley y del principio de legalidad. Primero de todo, algunas cuestiones de carácter preliminar. Recordar que nosotros tenemos una tipología de la discrecionalidad, podemos hacer una taxonomía y decir que hablar de una discrecionalidad administrativa, esta discrecionalidad de la que son titulares las administraciones públicas, no usamos el término poder público porque entonces ya entramos en otros terrenos propios de la discrecionalidad política. Decimos entonces que la discrecionalidad administrativa la ejercen las administraciones públicas en el ejercicio de la función sustancialmente o materialmente administrativa. La doctrina italiana, de su parte, ha distinguido entre la discrecionalidad pura por aplicación de normas simples y la discrecionalidad técnica por aplicación de normas complejas según la técnica administrativa. Pero bueno, tenemos conceptos paralelos también. La noción de discrecionalidad política, aquí decimos que los titulares son aquellos órganos que tienen a su cargo ya no la función materialmente administrativa, sino lo que se llama la función de dirección política. Entonces, podríamos hablar de que el gobierno de la República, el presidente, el Poder Ejecutivo, junto con el ministro del ramo o del sector, tiene discrecionalidad política. Discrecionalidad legislativa, podemos hablar también, titular, obviamente, el Poder Legislativo, en el ejercicio de esa función materialmente legislativa. El legislador tiene lo que se conoce como la libertad de configuración o de conformación del ordenamiento jurídico. Significa que la Constitución es un marco general, como dice Díaz Reborio, las normas constitucionales son normas de textura abierta que le van a ofrecer al legislador
digamos lo que es el poder legítimo por antonomasia y primario, lo que se denominan los espacios constitucionales, para que pueda maniobrar dentro de esos espacios constitucionales y pueda precisamente desarrollar todo el ordenamiento constitucional a través pues, de un desarrollo de carácter legislativo. Y por último tenemos lo que se denomina la discrecionalidad judicial. La discrecionalidad judicial, obviamente, la titularidad la tienen los órganos del Poder Judicial cuando ejercen esa función materialmente jurisdiccional. Tal suerte que el concepto de la discrecionalidad no es exclusivo del derecho administrativo, pero obviamente el día de hoy vamos a hacer algunas referencias a la discrecionalidad administrativa y a la discrecionalidad política. Recordemos que en el derecho administrativo hay una summa divisio que nadie se ha atrevido, digámoslo, a negar, y es aquella que distingue entre poder reglado y poder discrecional, entre legalidad y por otra parte oportunidad, conveniencia o mérito, entre acto discrecional y acto reglado. Todos sabemos que en la práctica los actos administrativos no se nos presentan químicamente puros, sino que habrá elementos discrecionales y habrá elementos reglados en un acto administrativo. Eventualmente un acto administrativo puede ser casi en un 100% reglado, pero bueno, en realidad la práctica administrativa es variopinta y es muy rica en ese sentido. De tal manera que en tesis de principio pues habrá discrecionalidad cuando el motivo y el contenido, elementos sustanciales del acto administrativo, no se encuentran intensa o fuertemente tipificados por la norma habilitante del poder discrecional. Si el motivo y el contenido están intensa y fuertemente tipificados por la norma habilitante, pues habrá probablemente un acto reglado. Recordar también una cuestión elemental del derecho administrativo en el sentido de que el fin siempre, por lo menos en tesis de principio, es reglado. Pero bueno, lo cierto del caso es que cuando hablamos de potestades regladas y potestades discrecionales, esto nos evoca una suerte de lucha antagónica o dialéctica, incluso hasta un dilema en cuanto a su control y su fiscalización. Pero vamos a decir nosotros que por lo menos en la senda del desarrollo jurídico que ha tomado Costa Rica, ese antagonismo, ese dilema resulta aparente. Vamos a ver por qué es aparente. Ya cuando profundicemos un poco más en las posturas ideológicas y culturales y jurídicas frente al control de la discrecionalidad, estaremos en condiciones de explicar esa conclusión a priori. La discrecionalidad es la elección de oportunidades, no existe al margen de la ley, sino en virtud de la ley y en la medida que lo disponga la ley. Podemos tener una discrecionalidad intensa o una discrecionalidad reducida o media. En esto Ronald Dworkin, filósofo norteamericano, muerto 14 de febrero del 2013, desgraciadamente, y obviamente, pues quienes todos, aquellos pensadores que lo siguen como Robert Alexy, pues han sostenido el tema de la existencia de actos con una intensa y fuerte discrecionalidad o lo que pudiéramos llamar también potestades discrecionales intensas y fuertes que normalmente van a suponer
la resolución de lo que él llama los casos complejos o difíciles, los hard case, y que, dice él, pues supone un operador jurídico hercúleo, es decir, con mucha fuerza intelectual para que pueda resolver un caso determinado. Es lo que él llama los jueces Hércules. Pero bueno, y luego está la discrecionalidad media y la discrecionalidad mínima, que eso tiene una relación inversamente proporcional con los tipos de control, porque hay controles intensos, medios y bajos de la discrecionalidad. Si tratamos de aproximarnos conceptualmente a la noción de discrecionalidad administrativa, vamos a concluir en que es la elección por la administración pública entre varias opciones, todas igualmente justas, legítimas y válidas. El operador jurídico opta por una de estas vías de elección y le concede una preferencia sobre las otras. Ahora, vamos a ver cuál es la vía que tiene que seguir el operador jurídico para darle preferencia a una opción sobre la otra. El gran filósofo y filósofo contemporáneo Manuel Atienza nos habla de la legitimación argumentativa. Eso significa que básicamente la vía que debe escoger el operador jurídico depende de la motivación, de las razones suficientes que tenga para escoger una de las tantas opciones que le ofrece la norma habilitante. Y esto porque la ley no puede regularlo todo. La autoridad administrativa probablemente se va a enfrentar a problemas no resueltos por el legislador sin que la conducta esté predeterminada de manera total por una norma jurídica, tal y como lo afirma Sánchez Morón en su libro Discrecionalidad Administrativa y Control Judicial, 1994. En definitiva, la discrecionalidad consiste en la realización de elecciones entre diferentes alternativas con la finalidad de ejercer una potestad conferida por el ordenamiento jurídico y que éste no ha regulado de manera plena. Digamos, esta es la propuesta que hace Eva Desdentado de Aroca, siguiendo un poco a Kelsen y a Hart en los problemas del control de la discrecionalidad técnica 1997. Pero bueno, habiendo dicho esto, nos vamos a plantear una serie de interrogantes que yo creo que es importante dilucidar el día de hoy, o por lo menos sugerir algunas vías de aclaración. La primera pregunta es, ¿existe un dilema entre legalidad y discrecionalidad, oportunidad, conveniencia o mérito? ¿Radica la diferencia entre legalidad y discrecionalidad únicamente en una mejor o mayor densidad de regulación normativa? Un poco lo que dice Luciano Parejo en el sentido de que en la discrecionalidad administrativa la regulación normativa es menos tupida que en la legalidad. Debe existir un control, esta pregunta es muy importante para mí, un control simétrico, similar entre la legalidad y la discrecionalidad, o hay razones que justifican un control asimétrico, diferenciado. Se justifica un control máximo de principio y estricto de la legalidad frente al mínimo y excepcional de la discrecionalidad. ¿Es el deslinde entre la legalidad y la discrecionalidad una cuestión de decisionismo o voluntarismo judicial subjetivo y cambiante? Esta es la objeción que hacen algunos autores como Luciano Parejo al tema del control de la discrecionalidad, porque dice que en último término, cuando se controla la discrecionalidad, el espacio administrativo, eso queda en manos del voluntarismo y del decisionismo judicial. Otra pregunta, ¿debe ampliarse el control y la fiscalización de la discrecionalidad? ¿A través de qué medio lo vamos a hacer? ¿Cuáles son los límites jurídicos y metajurídicos de la discrecionalidad?
El control de la discrecionalidad administrativa supone administrar y no juzgar, o más bien juzgar y controlar. La discrecionalidad contribuye a administrar. Bueno, este es un tema que le ha provocado que corran ríos de tinta en España. Obviamente ya en Alemania el tema había sido zanjado hace muchos años, pero en España a partir de prácticamente la década de los 90 surgió toda una polémica entre Tomás Ramón Fernández, Luciano Parejo y Sánchez Morón y los planteamientos de don Eduardo García de Enterría. Una cosa importante que tenemos que recordar para empezar a darle respuesta a estas preguntas es que la discrecionalidad no es sinónimo de arbitrariedad. Hay diferencias importantes. Recordemos que el acto discrecional debe tener un elemento formal, como es la motivación, y vamos a entender por motivación o por motivo el conjunto de antecedentes fácticos y jurídicos que llevan a su adopción, a diferencia del acto arbitrario que carece de fundamentación o tiene una fundamentación insuficiente o indebida. La segunda distinción importante es que la discrecionalidad se va a fundar en datos objetivos que se desprenden del expediente administrativo y así debe reflejarlo la motivación y el motivo del acto, a diferencia de la arbitrariedad que contrasta evidentemente con la realidad que arroja el expediente, ¿verdad? Y por consiguiente o va a carecer de motivación o esa motivación es insuficiente o imperfecta. De tal manera que vean ustedes que cuando uno habla de discrecionalidad suele de alguna manera pensar en un poder extraordinario. Ese concepto de poder discrecional, dice Tomás Ramón Fernández, que duplica ese concepto, el adjetivo de discrecional del poder, del sustantivo poder, duplica el poder que se pretende calificar y entonces nos evoca casi como una especie de poder libérrimo, pero no es así. Realmente la discrecionalidad supone también pues una regulación importante, ciertamente quizá menos tupida y menos densa que el tema de la legalidad. Vamos ahora, para tratar de dar respuesta a estas preguntas que nos hemos planteado, a conversar sobre lo que pudiéramos decir o llamar las posturas ideológicas frente al control de la discrecionalidad. Podemos hablar de una suerte de tesis estatocéntrica o jacobina también. El jacobinismo, ustedes saben que es un movimiento que surge en Francia post-revolución francesa. Los jacobinos eran los radicales, se sentaban a la izquierda de la Asamblea Nacional, de ahí surge la diferencia entre izquierda y derecha, los girondinos a la derecha. Obviamente los jacobinos querían defender a capa y espada el producto o los productos de la Revolución Francesa. El gran producto de la Revolución Francesa es el concepto rousseauiano de la supremacía de la voluntad general. La voluntad general está sobre todas las cosas, la ley encarna y representa la voluntad general y en el mito rousseauiano el legislador no se equivoca, el legislador comparte esa cualidad que tiene el Papa en la Iglesia Católica que se llama infalible o infalibilidad del Papa. Para los jacobinos el legislador es infalible, no se puede equivocar. Entonces la ley tiene que aplicarse tal cual. Dura lex sed lex. Y decía Montesquieu, que es el que de alguna manera
recicla el principio de separación de funciones en el planteamiento de John Locke desde 1689 en el Tratado del Gobierno Civil. O sea, John Locke lo desarrolla primero, obviamente. Montesquieu dice aquella famosa frase de que el juez es el ser inanimado o la boca que pronuncia las palabras de la ley. En otras palabras, el juez es como dice Alf Ross, un filósofo del derecho, es como un robot, un autómata que aplica la ley. Entonces, bueno, en la concepción jacobina, estatocentrista, producto de la Revolución Francesa de 1789, se le va a impedir al juez juzgar a la administración, porque para los jacobinos, para los revolucionarios, juzgar a la administración es una forma de administrar y el juez no puede administrar, porque tiene que haber, de acuerdo con la concepción francesa y revolucionaria de la separación de poderes, tiene que haber una separación total y una asepsia entre función legislativa y función judicial. Entonces, para los franceses, el tema de juzgar a la administración es un tema complicado. Por eso, ellos idearon un sistema de control que se llama el sistema administrativista, donde el órgano de control va a ser un órgano que no está adscrito al Poder Judicial, sino que es un Consejo de Estado, es un órgano consultivo, técnico, que dirime controversias, pero que pertenece a la propia administración pública. Incluso Laferrière, en 1854, decía algo, una frase interesante que ahora parafraseo, dice: el poder de administrar, en el más amplio sentido, comporta el poder de juzgar administrativamente, es decir, la jurisdicción o la justicia administrativa. En otras palabras, vean ustedes que en esta concepción la justicia administrativa tiene que estar en manos de la administración y de ahí que surge el Consejo de Estado, modelo de justicia que luego se va a exportar a muchos países europeos, incluido el caso español con la ley Santa María Paredes, de finales del siglo antepasado, y obviamente con la ley del 56 y la ley del 98, y obviamente en el caso iberoamericano. Pero nosotros, obviamente en Iberoamérica, seguimos otro derrotero, nos desmarcamos del sistema administrativista francés y optamos por el sistema judicialista, y se pensó que el juez sí puede juzgar a la administración, debe juzgar a la administración porque el juez tiene independencia, imparcialidad y, en el fondo, porque entendemos que juzgar a la administración no es administrar, sino, como lo dice Tomás Ramón Fernández, es una forma de lograr que se administre mejor, porque el juez le va a corresponder verificar que la administración actúe dentro de los derroteros que fija pues el ordenamiento jurídico o el bloque de legalidad. De tal suerte que vean ustedes cómo el sistema francés administrativista, en su versión retenida o su versión delegada, aún hoy día en Francia siguen anclados con este sistema, ya fuertemente cuestionado por la Corte Europea de Derechos Humanos. Y es que la Corte de Estrasburgo, en un par de sentencias, el caso Krebs contra Francia y caso Martinica contra Francia, dijo que ese sistema francés de alguna manera roza con la garantía del artículo 6 del Convenio Europeo, que es el derecho que tienen los ciudadanos a un juicio emitido por un juez imparcial. Incluso, pues en Francia tuvieron que adoptar medidas internas y legislativas para morigerar de alguna manera la figura del comisario, ¿verdad? Porque el comisario tenía un papel protagónico en el contencioso administrativo, y la Corte Europea, cuando dice que
ese modelo de justicia administrativa no es congruente con un juicio imparcial y justo, pues ellos tuvieron que hacer unas reformas legislativas y en algún momento tendrá que producirse, pienso yo, una convergencia con los sistemas judicialistas que se ha seguido o se han seguido en otros países europeos. Bueno, en esencia, esta tesis jacobina, estatocentrista, es dejarle espacios a la administración para que la administración revolucionaria pueda consolidar su proyecto. Entre más espacios administrativos tenga la administración, mejor, porque así logra los objetivos de la revolución. Y lo vamos a ver, el tema también con la discrecionalidad política. Bueno, este es un tema que en Estados Unidos tiene muchos años de haberse planteado prácticamente desde la Constitución de Filadelfia de 1789, se ha planteado la discusión de la political question, de las cuestiones políticas, qué es lo que la Corte Suprema puede juzgar y no puede juzgar. Los políticos siempre están empeñados en tener espacios exentos de control y los administradores siempre van a estar empeñados en tener espacios exentos de control, porque así entonces aumentan sus facultades, sus potestades y las posibilidades de hacer lo que a bien tengan. De tal suerte que en este planteamiento ideológico, la discrecionalidad es un poder incontrolable, ilimitado, incondicional. Vean ustedes que surge de una interpretación muy singular de la división de poderes o separación de funciones. Hoy día hay quienes defienden esta concepción ideológica estatocentrista o jacobina y dicen que la fiscalización de la discrecionalidad puede conducir a exceder los límites del control judicial, lo que implica, estoy citando a Luciano Parejo, un activismo y decisionismo judicial que puede ser, dice Luciano Parejo, tan o más arbitrario que la decisión administrativa discrecional. Profunda desconfianza en los jueces y en el control de legalidad y de discrecionalidad que se puede hacer desde la atalaya de la jurisdicción contencioso administrativo. Luciano Parejo, quien sigue esta postura, dice que tiene que haber, por virtud de la programación legislativa, espacios administrativos, dice él, deslegalizados, o una zona que sea reserva de administración, de libre elección o decisión, y que debe ser intangible, intocable para el juez. Nos dice que hay zonas donde no hay vinculación positiva de la ley o de la actuación administrativa respecto de la ley, sino una vinculación estratégica a los fines, metas establecidos por la ley. Nos habla de mandatos, apoderamientos, habilitaciones. Y una conclusión a la que él llega, que obviamente yo no comparto, dice que la administración, a diferencia de los jueces, del juez de legalidad, del juez contencioso administrativo, del juez ordinario, tiene legitimación democrática indirecta porque la administración se incardina en el gobierno. Recuerden aquella relación simbiótica que hay entre gobierno y administración. En último término, la dirección política también y la administración son ejercidas por los mismos, ¿verdad? El presidente de la República, junto con el ministro, ejercen dirección política, pero también función administrativa. La más clara que hay, que es la clásica a nivel ministerial. Eso no es cierto, porque Luciano Parejo dice que incluso los jueces carecen de legitimación
Yo, de mi parte, lo que digo es que el juez contencioso administrativo tiene una profunda legitimación democrática indirecta. ¿De dónde deriva la profunda legitimación democrática indirecta del juez contencioso administrativo? De dos cosas fundamentales. Uno, protege, salvaguarda las situaciones jurídicas sustanciales de los ciudadanos, llámese derechos subjetivos, intereses legítimos en su versión personal o colectiva. Y segundo, le corresponde a él o a ella, a la juez o jueza contenciosa administrativa, si empezamos con asuntos de género, les corresponde velar por la supremacía de la ley, por el principio de la supremacía de la legalidad, que es un principio básico, ancilar del Estado constitucional de derecho. De ahí deriva la legitimidad democrática indirecta del juez contencioso. Por eso, repito, no comparto ese planteamiento y desde luego pues la tesis estatocentrista. Desde mi punto de vista, la postura ideológica, cultural, frente al control de la discrecionalidad debe ser diferente, radicalmente diferente, y podemos denominar a esta tesis la tesis garantista. Es una tesis que pasa por varios presupuestos. Primero, obviamente la tesis garantista va a preconizar, va a recomendar un control intenso de la discrecionalidad, profundo, ¿verdad? Uno de sus presupuestos es el cambio de paradigma. El cambio de paradigma, ¿por qué está representado? Por el constitucionalismo, el neoconstitucionalismo, un fenómeno que se ha tratado mucho últimamente, ya hay libros colectivos abundantes sobre el tema, la constitucionalización del derecho. Guastini, un filósofo italiano, es uno de los primeros en hablarnos sobre la constitucionalización del derecho. Obviamente, nosotros hablaríamos de la constitucionalización del derecho administrativo. ¿Qué significa la constitucionalización del derecho? Es la penetración, la permeación profunda, vertical y transversal del derecho administrativo por el derecho constitucional. Ya Maurice Uriu, en 1911, nos hablaba de este tema. Hay todo un bloque o parámetro de constitucionalidad representado por un derecho no escrito, principios, valores, jurisprudencia constitucional, de tal suerte que ya estamos frente al surgimiento de un derecho administrativo constitucional. Mi amigo, el presidente del Foro Iberoamericano de Derechos Administrativos, Jaime Rodríguez Arana, gran jurista español, escribió un libro, 2009, se llama Aproximación al Derecho Administrativo Constitucional. Esto ya es lugar común entre los administrativistas. Y hoy estamos dando el paso a un estadio superior, que es la convencionalización del derecho administrativo. Recientemente escribimos con el editorial Temis unos estudios en homenaje al profesor Smith Assmann, profesor alemán. Repito, se publicó en Colombia, Temis, y bueno, el artículo que yo propuse se llama La constitucionalización y la convencionalización del derecho administrativo. En este caso estamos frente a la permeación profunda y transversal del parámetro de convencionalidad del Estado convencional de derecho sobre el derecho administrativo, que es todo un revulsivo de las fuentes del derecho administrativo, porque ahora pues hay que tomar en consideración las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, las sentencias de la Corte Interamericana y todas las convenciones del sistema interamericano. Y incluso irnos más allá, fuera del entorno interamericano,
y hasta considerar lo que se llama el soft law internacional. Son declaraciones de principios de organismos con un gran prestigio y trayectoria internacional. La tutela judicial efectiva y el principio de la plena justiciabilidad de la función administrativa, lo que se llama la normalización de la justicia o de la jurisdicción contencioso administrativa. La jurisdicción contencioso administrativa dejó de ser algo excepcional, como se concebía antes, hasta se hablaba de recurso contencioso administrativo, como si fuera una instancia más. Aquí Eduardo García Enterría escribe una monografía fabulosa que se llama Las transformaciones de la justicia administrativa, de excepción singular a plenitud jurisdiccional, un cambio de paradigma, Civitas, Thompson, 2007. En definitiva, estamos frente, repito, a un cambio total de coordenadas, de paradigmas que nos obligan a pensar en un control intenso, fuerte de la discrecionalidad, básicamente a través de lo que les decía Manuel Atienza, nos ha hablado la legitimidad argumentativa que la retoma Tomás Ramón Fernández en el sentido de que el administrador debe motivar, fundar y razonar por qué toma una de las tantas opciones igualmente justas, válidas para resolver un problema determinado y satisfacer una necesidad colectiva. En definitiva, comparto las conclusiones de Tomás Ramón Fernández de que juzgar a la administración es una garantía individual e institucional y de que juzgar a la administración contribuye a administrar mejor. Para finalizar y no quitarle más tiempo a mi amigo don Aldo Milano, que tendrá una conferencia mucho más interesante que las que les ofrezco yo el día de hoy, pues nada más recordar que existen una serie de límites a la discrecionalidad que vale la pena repasar muy brevemente. Ya los proponía de alguna manera Eduardo García Enterría en la célebre conferencia que dio en la Universidad de Barcelona el 2 de marzo de 1962. Posteriormente aparecería como libro, como monografía, La lucha contra las inmunidades del poder en el 74, el control de los hechos determinantes, que es el motivo, antecedentes fácticos jurídicos, los conceptos jurídicos indeterminados, que tienen un margen de apreciación positiva, negativa y un halo de incertidumbre, los principios generales del derecho, que ahí tenemos algo realmente proteico, dinámico, en constante mutación. Piensen ustedes en principios como proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad, protección de la confianza legítima, buena fe, igualdad, etcétera, ¿no? Eso, en fin, ahí hay todo un arsenal, ¿verdad?, para el control de la discrecionalidad. Un tema que me interesa mucho, que recoge nuestra ley de la administración pública desde 1978, el artículo 17, los derechos fundamentales que están ahí en la Constitución, agregaríamos los derechos humanos que están en los instrumentos del derecho internacional público, son límites francos a la discrecionalidad administrativa. Ya lo decía Eduardo García Enterría en el 62, luego formalmente en el 74. Recordemos que principios generales en los planteamientos de Ronald Dworkin, Robert Alexy, comprende derechos fundamentales, ¿verdad? Para Alexy, para Dworkin, derechos fundamentales son principios. Y sobre eso recordarles que la Corte Interamericana, en la sentencia Baena, Ricardo y otros contra Panamá, 2 de febrero del 2001, nos va a decir literalmente, considerando 126, en cualquier materia, inclusive en la laboral y la administrativa,
la discrecionalidad de la administración tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos. Es importante que la actuación de la administración se encuentre regulada y ésta no puede invocar el orden público para reducir discrecionalmente las garantías de los administrados. Por ejemplo, no puede la administración dictar actos administrativos sancionatorios sin otorgar a los sancionados la garantía del debido proceso. Esta sentencia va a ser reiterada, es un leading case en la expresión de los angloamericana, es reiterada en el caso Tribunal Constitucional contra Ecuador 2013. Ahí se vuelve a reiterar el considerando 126 de Baena Ricardo contra Panamá. Muy importante porque vean ustedes cómo ya aflora esa etapa, evidentemente, de un Estado ya no solo constitucional, sino convencional de derecho, y el principio de la primacía o de la supremacía convencional que produce una mutación positiva del principio de la supremacía constitucional. Y mencionar muy brevemente, pues que también están las reglas unívocas de la ciencia y de la técnica que recoge nuestra ley general. Claro, esto es fundamental, porque el juez contencioso o la jueza contenciosa puede anular un acto administrativo diciendo que una represa hidroeléctrica o eventualmente un hospital no puede tener determinado emplazamiento porque así lo dispuso discrecionalmente la administración, pero con base en reglas técnicas unívocas de aplicación exacta de la ciencia y de la técnica. Tendría que decirlo, porque hay peritajes que dicen que sobre esa central o represa hidroeléctrica o con esa represa se van a afectar mantos acuíferos o se van a afectar humedales o cosas por el estilo. Ahí entonces un filón importante de control. Y modernamente, bueno, se está hablando ya esto, también corren ríos de tinta, hay libros, tratados sobre lo que se llama el análisis costo-beneficio, ACB, por sus siglas en español, donde, bueno, las administraciones tienen que hacer este juicio de ponderación, análisis de costo-beneficio, y luego lo que se está llamando el AIR, el análisis del impacto regulatorio, por sus siglas en español, que demandan tanto el análisis de costo-beneficio como el AIR, que antes de implementar una política pública que suponga regulación en el contexto de un Estado regulador como el que vivimos hoy día, o la emisión de reglamentos, tienen que hacerse los estudios interdisciplinarios necesarios para reducir los costos, las cargas, el impacto y la afectación que se produce al administrado o grupos de estos, con lo cual se va reduciendo el margen de discrecionalidad considerablemente. En el tema de la discrecionalidad política, bueno, eso sería para otra conferencia, pero 3 palabras muy brevemente. Vean ustedes que en Costa Rica, como ya lo verán detalladamente con otras exposiciones, hemos asumido una postura ideológica garantista frente al control de la discrecionalidad, un control absolutamente intenso, profundo. Ya lo verán cuando repasen las normas de la Ley General de la Administración Pública y del Código Procesal Contencioso Administrativo. En materia de control de la discrecionalidad política, afortunadamente tenemos también una ley de la jurisdicción constitucional que apuesta por una justicia constitucional universal, sin ámbitos exentos de control. Les voy a recordar muy brevemente 3 casos realmente emblemáticos que dejan pensando a todos los colegas del entorno iberoamericano sobre el gran alcance y penetración que tiene la jurisdicción constitucional en Costa Rica. Uno
los amparos contra recomendaciones de las comisiones legislativas especiales de investigación. Tenemos infinidad de amparos donde se le ha dicho a las comisiones especiales de investigación que ciertamente tienen potestades políticas de control, pero que hay todo un edificio de derechos fundamentales que representan un límite a esa potestad discrecional del control político, debido proceso, presunción de la inocencia, etcétera, de cosas. No les voy a citar los votos porque son miles de votos, se me iría la tarde citándolos. Otro caso emblemático, el amparo contra el juicio político, el impeachment que se le siguió al Contralor General de la República por una comisión especial de investigación. La sala ahí constitucional también va a decir, bueno, ustedes tienen potestades discrecionales de control político, pero deben respetar ciertos derechos de estas personas. Los amparos para lograr la equidad de género en la conformación de comisiones legislativas, de cualquier comisión legislativa, paridad de género. Esto ha sido un tema constante donde la sala, por la transversalidad de la CEDAW y otras convenciones más, obliga a que haya paridad de género. Y por último, quizá la cereza en el pastel, el voto 99-92 del 2004, que es cuando la Sala Constitucional obliga al presidente de la República a retirarle el apoyo político a la coalición de intervención en Irak por violentar un valor constitucional, un principio y un derecho constitucional innominado atípico, que es el derecho a la paz, propio del constitucionalismo costarricense, con más de 150 años de vida democrática y pacífica, con algunas interrupciones mínimas, donde pues se da esto, es decir, se le pide al presidente de la República retire su apoyo político y respaldo político a la coalición de intervención en Irak, porque de acuerdo con el talante pacifista y civilista costarricense, eso no resulta congruente con la Constitución, con el bloque de legalidad. En definitiva, podemos hablar de un requiem para la discrecionalidad administrativa. El requiem de la discrecionalidad administrativa empezó a ser interpretado desde 1978 con la Ley General y termina la partitura con el Código Procesal Contencioso Administrativo del año 2006. También podemos hablar de un requiem del acto político de gobierno. Prácticamente no hay actos exentos de control ni en la jurisdicción contenciosa administrativa ni en la jurisdicción constitucional. Y ambas jurisdicciones se complementan. En definitiva, la postura que se asuma de cara al control de la discrecionalidad administrativa y política depende en último término de la visión que el administrador o el político quiera tener del juez o de la jueza. Si queremos jueces convidados de piedra, pues ahí tendremos tesis estatocentristas y jacobinas que van a preconizar por espacios administrativos amplios. Si queremos jueces, espectadores de la conformación de la realidad social, se va entonces a potenciar el tema de la discrecionalidad política, de las cuestiones políticas o political question. Los argentinos hablan de cuestiones políticas no justiciables. Eso en Estados Unidos dio origen a que Roosevelt quisiera reformar la integración de la Corte Suprema de Justicia. Roosevelt estaba aburrido ya de que la Corte Suprema le declarara inconstitucionales las leyes. Y esto ha sucedido también en América Latina. Ha habido reacciones contra tribunales constitucionales por la naturaleza de sus funciones.
Y la Corte Interamericana, en 2 sentencias señeras, también hizo requiem del acto político de gobierno. La primera, Tribunal Constitucional contra Perú, que es cuando votan un montón de magistrados constitucionales por no votarle la reelección a Fujimori, 2001, y Tribunal Constitucional Ecuador, donde votan a un montón de magistrados constitucionales por no ser condescendientes con el gobierno de turno. Ahí la Corte Interamericana dice que para remover a un juez y a un juez constitucional por un juicio político, un impeachment, debe haber garantías como el debido proceso. Ahora, obviamente se le puede remover al juez, dice la Corte, por faltas graves, faltas reprochables y malas conductas, ¿verdad? Pero no por razones políticas, ¿verdad? Estrictamente. Pero bueno, lo que les quería decir, en definitiva, Costa Rica, una senda realmente gloriosa del control de la discrecionalidad administrativa y política. Ojalá podamos sostener en el tiempo estas conquistas que han costado tanto y que se han venido dando de manera progresiva a partir de 1978. Ojalá que nunca haya una ocurrencia legislativa para revertir este proceso realmente ejemplar y emblemático que muchos países de América Latina envidian de control absoluto de la discrecionalidad administrativa y política. Muchas gracias, buenas tardes.